Para mí es un verdadero honor presentarles al profesor Ricardo Abramovay. Podemos decir que el profesor Abramovay tiene una rica trayectoria que la podríamos presentar desde distintas perspectivas, pero yo diría, si me atrevo a decir algo, profesor, usted es un destacado intelectual, un pensador, un formador de opinión en Brasil y una de esas mentes inquietas tan necesarias en esos momentos. Así que invito a todos a revisar a la página web del profesor Abramovay y ahí van a encontrar que sus reflexiones giran a la combinación entre economía, sostenibilidad y ética. Buenos días, muchas gracias Margaret, muchas gracias Paola, Ana Milena, qué linda presentación y sobre todo qué privilegio para mí participar en la abertura de algo tan importante. Ustedes saben cómo Brasil es mucho, se siente por el idioma, por todas las circunstancias, mucho menos vinculado, mucho menos ubicado en América Latina que los otros países latinoamericanos. Y yo acabo de participar de una experiencia extraordinaria que fue el panel científico para Amazonia, donde tuvimos la participación de 200 científicos de los 9 países que constituyen la Amazonía. Y esto fue una experiencia extraordinaria. Por lo tanto, es muy importante que estemos juntos con una agenda conjunta del continente, una agenda que se vuelva para la construcción y no para la destrucción, una agenda que se vuelva para lo que el mundo tiene de más importante, más innovador, pero al mismo tiempo una agenda que se vuelva explícitamente para la reducción de las desigualdades que marcan tan fuertemente nuestro continente. Bueno, yo quisiera empezar no solamente agradeciendo esta invitación, pero observando que el trabajo de Red América sobre la necesidad de una relación constructiva entre la empresa y los territorios es muy importante. Yo lo veí esto en la página de Red América, sobre todo en una región tan fuertemente marcada por las desigualdades. Y este esfuerzo por ubicar la empresa en el territorio y la responsabilidad de la empresa sobre el destino del territorio es muy importante porque no se trata simplemente de acciones caritativas de compensación locales para problemas que uno ubica en esta o aquella región. Hoy, más que nunca, tenemos que pensar en las interacciones de las cuales las empresas son al mismo tiempo participantes y protagonistas. Interacción e interdependencia son términos que están en la página de Red América, son actitudes intelectuales que nos alejan de la tradición más consagrada de la ciencia económica, pero también de las ciencias de la gestión empresarial. Porque estas ciencias no poseen instrumentos para pensar la relación entre la empresa, la sociedad, entre la empresa y la naturaleza. El informe de Partha Dasgupta, publicado en abril de este año, lo muestra claramente, o mejor, el instrumento que la economía, la ciencia económica, las ciencias de la gestión poseen para pensar la relación entre empresa y territorio, estos instrumentos se concentran en el mecanismo de los precios y en las reacciones del mercado a lo que hacen las empresas. Bueno, el ambiente intelectual, cultural, político de estas creencias científicas y de gestión está cambiando de manera impresionante. Este cambio es, por cierto, una reacción al agravamiento de los problemas socioambientales contemporáneos con la intensificación de los eventos climáticos extremos, la erosión de la biodiversidad y la profundización de las desigualdades.
Cuando a esto se suma los impactos de la pandemia, la urgencia no solamente en recuperar, pero en repensar la vida económica, o sea, en repensar el sentido de lo que hacemos colectivamente y el sentido de nuestra relación con la naturaleza y de la reacción que mantenemos unos con los otros, por supuesto. Esta urgencia es clara y ella conduce a cambios intelectuales, culturales y políticos decisivos. Yo quisiera mencionar en mi presentación los principales, lo que me parecen ser los cambios más importantes en esta dirección. Primero, por la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la más importante potencia capitalista del mundo tiene su política económica articulada no alrededor del crecimiento económico, sino que a partir de dos urgencias de naturaleza ético-normativa. Esto es muy importante. No hubo precedente, no hubo anteriormente, jamás Estados Unidos se puso objetivos macroeconómicos que no fueran el crecimiento de la economía. Ahora no es más así. Los dos objetivos son, la primera urgencia se refiere a la crisis climática. Hay metas de transformación en el conjunto del sistema energético, de transportes, de calefacción y refrigeración de los inmuebles, de construcción, y esto para ser atingido en algo como 10 años. Esto es absolutamente inédito. El esfuerzo que el gobierno llama a la sociedad solo tiene comparación con el esfuerzo hecho en la Segunda Guerra Mundial. El crecimiento económico será la consecuencia de estos cambios en la estructura de la oferta de bienes y servicios. La segunda urgencia se refiere a la lucha contra la profundización de las desigualdades. Nosotros vemos ahora en Estados Unidos la emergencia de un esfuerzo alrededor de la economía del cuidado, de care economy. ¿Cuidado con qué? Con las cuidadoras, sobre todo las cuidadoras negras, con los niños y el más interesante con los mayores, con las personas portadoras de necesidades especiales. Y el más interesante es que este conjunto de necesidades alrededor de la economía del cuidado fue puesto como parte de las inversiones en infraestructura y no como política social. Esto también es inédito. En el plan que el gobierno Biden presentó, el ítem economía del cuidado, de care economy, era el ítem más importante, mucho más importante que puentes, aeropuertos, puertos, etc. Bueno, si esto va a pasar por el Congreso, no es una otra cuestión, pero esto muestra que hay hoy en el equipo que asumió la más importante potencia económica del planeta, la doble preocupación alrededor de la relación entre sociedad y naturaleza, sistema climático, y alrededor de la relación entre las personas, profundización de la desigualdad. La conclusión de este primer punto: la naturaleza será cada vez más vista no como un conjunto de recursos que se encuentran disponibles para nuestro uso, sino como la fuente fundamental de vida. Esto es el mensaje también de los objetivos de desarrollo sostenible de los ODS,
Normalmente uno proyecta una pantalla con los 17 objetivos del desarrollo sostenible, uno al lado del otro. Y esta presentación pierde algo muy importante, que es, en las bases del ODS está la lucha por la preservación de la vida. Esto quiere decir los océanos, el suelo, la floresta y el sistema climático. La segunda camada es formada por la sociedad y esto quiere decir relación constructiva entre las personas, paz, justicia, lucha contra las desigualdades, contra las discriminaciones. La economía es una tercera camada y ahí sí, innovaciones, ciudades sostenibles, etc. El segundo cambio importante se refiere a la idea de economía verde y aquí yo voy a plantear algo que por cierto será un poco polémico, pero creo que es la función de esta semana tan importante que Red América está promoviendo, de estimular la discusión racional, constructiva, basada en informaciones. ¿De qué se trata? Nosotros debemos, claro, reducir la huella ecológica de nuestras actividades económicas y estoy cierto que todas las organizaciones que componen Red América están comprometidas con este objetivo. Al contrario de una idea tan ampliamente difundida en el mundo digital, el mundo contemporáneo, el mundo digital no tuvo como consecuencia una vida económica más liviana. Los trabajos del International Panel Research de las Naciones Unidas muestran que nuestro consumo de materiales es creciente, incluso en América Latina, y las inversiones fósiles siguen gigantescas, más que el necesario para la transición. Una información que me parece crucial para nuestra discusión es el hecho que las empresas petroleras siguen sus inversiones en su negocio principal y sus inversiones en energías renovables no son en mediana más que 1% de todo lo que invierten. La conclusión es que tenemos que reducir la huella de materiales, de energía y de recursos bióticos en lo que se produce y lo que se consume. Y esto supone, claro, innovación tecnológica que se exprime en el avance de las energías renovables modernas, en la electrificación generalizada, etc. Pero, y aquí empieza el punto de nuestra discusión y quizás de la polémica, la idea que es necesario enverdecer lo que hacemos es insuficiente. Esta insuficiencia se manifestó claramente cuando John Elkington, el creador de la idea de social, económico y ambiental, hizo hace 3 años el recall, como se hace con los coches, con las motocicletas, etc. John Elkington hizo el recall de un concepto. ¿Qué concepto? Del trípode de la sustentabilidad. En lugar, ¿por qué él hizo este recall? Porque en lugar de una visión orgánicamente integrada, articulada, entre diversas dimensiones, el trípode era una complaciente invitación a hacer lo que es posible. Entonces, la empresa sustituye los vasos plásticos por vasos de vidrio, etc. Bueno, es lo que pude hacer en términos de sustentabilidad. Y esto daba lugar a algo cuyos resultados no eran el avance de las conquistas de la sustentabilidad. Pero además de esto, hay 2 dimensiones centrales en la idea de economía verde y sobre todo de crecimiento verde que es importante discutir.
La primera, yo podría lo exprimir así. El énfasis de la discusión empresarial sobre la reducción de la huella ambiental de su oferta está en cómo producir, pero cada vez más precisamos poner este énfasis en qué producir, saber si lo que la economía ofrece a la vida social es útil o no. Este es un tema fascinante y al mismo tiempo, claro, que suscita muchas discusiones. El segundo tema importante alrededor de economía verde y crecimiento verde es que la idea de economía verde y de crecimiento verde no le pone suficiente énfasis en la noción de límites del crecimiento económico. Es como si las conquistas que vienen de la economía circular, la economía regenerativa y todo lo que se logró con esto, si esto fuera capaz de suprimir la idea de límites. Y y por ahí yo llego al tercer punto de los temas que me parecen centrales para la discusión contemporánea alrededor del desarrollo sostenible. El tercer cambio intelectual, cultural y político se refiere, por lo tanto, a una pregunta central. ¿Qué ofrece hoy el sistema económico a la vida social? Claro, ofrece una cantidad inmensa de utilidades fundamentales para nuestro buen vivir. Los trabajos de Steven Pinker, por ejemplo, son muy importantes, mostrando cómo el progreso tecnológico fue fundamental y cómo los indicadores sociales son globalmente cada vez más positivos y no negativos como uno podría suponer en términos de alfabetización, acceso a la salud, reducción de la discriminación contra las mujeres, etc. Pero esto no nos puede conducir a una actitud de complacencia, como dice John Elkington. Y me gustaría citar 4 ejemplos de cómo la idea según la cual el sistema económico produce cada vez más y esto beneficia a la sociedad, cómo esta idea puede ser peligrosa. El primer ejemplo es el ejemplo muy importante para nuestros países de la moda, del sector textil. De 8 a 10% de nuestras emisiones vienen del sector textil, globalmente, no América Latina, globalmente. El sector textil consume 79.000 billones de litros de agua al año. 35% de los microplásticos de los océanos vienen del sector textil, que produce 92 millones de toneladas de basura por año, que terminan en los rellenos sanitarios cuando son una destinación, entre comillas, adecuada. El sector produce 2 veces más que el año 2000. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la gente usa cada vez menos la ropa que compra. El fast fashion llevó este fenómeno al extremo. Más ropa, menos uso. Una información de Gran Bretaña que me llamó mucho la atención: 17% de los británicos no usan más una ropa si aparecieron con esta ropa en Instagram. La ropa es más barata, pero es cada vez menos usada. El interesante es que el sector textil, el mismo sector textil, es quienes producen estas informaciones. En el Foro Económico Mundial de 2018, Stella McCartney, hija de Paul McCartney,
y Ellen MacArthur, de la Fundación Ellen MacArthur, lanzaron un informe patrocinado por empresas como H&M, CNA, etc. Entonces, este es un sector muy importante globalmente, donde la palabra de orden más importante de los fabricantes, de los industriales, es necesario hacerlo menos y no solo hacerlo mejor. El segundo aspecto son los alimentos. Para nosotros latinoamericanos esto es muy, muy importante por la dependencia en que nos encontramos de las exportaciones agrícolas, básicamente. La agricultura es el más importante vector de la destrucción de la biodiversidad contemporánea. La agricultura corresponde a de 30 a 35% de las emisiones. Y en la agricultura, la producción de carne tiene una responsabilidad muy grande sobre las emisiones. Si fuera un país, la producción de carne por los ruminantes sería el tercer emisor mayor, más importante emisor de gases de efecto invernadero globalmente. Al mismo tiempo, lo que tenemos es una pandemia global de obesidad. En Estados Unidos son 40% de la población con obesidad, y los datos muestran que la obesidad de los niños ya es tan fuerte que la previsión es que hasta 2050, si no se hace nada en esta dirección, serán 50% de la población con obesidad. Es necesaria una visión sistémica, no se puede tener la actitud de decir, bueno, nosotros latinoamericanos no hacemos más que producir los granos que van a alimentar. No, esto es necesaria una visión global, y hay organismos internacionales, las Naciones Unidas están comprometidas con esto, para una visión integrada de alimentación, producción y salud. Cuando uno ve cuáles son los vectores fundamentales de la pandemia de obesidad, son los alimentos ultraprocesados, que no se confunden con alimentos industrializados, sino que son una forma de transformación por medios químicos de una composición natural de poca diversidad, a la cual se acrecentan sabores, olores, colores, etc. Bueno, la consecuencia es que en algunas regiones del mundo ya empieza una reacción muy fuerte contra esto, y América Latina puede ser el líder en esta reacción. En Europa, por ejemplo, hay el objetivo de la política Farm to Fork, de la hacienda al garfo, al tenedor, de reducir en 50% el uso de defensivos agrícolas, en 20% el uso de fertilizantes nitrogenados. Pero más que eso, en algunas regiones del mundo el consumo calórico es necesario que se reduzca. Entonces, yo quiero decir con esto, tomé el ejemplo de la moda, de los textiles, de los alimentos, pero podemos hablar también de los automóviles. Nuestras ciudades latinoamericanas son ciudades donde el objetivo del automóvil, que es mejorar la movilidad de las personas, se convirtió exactamente en su contrario, donde el automóvil desfigura, corrompe los tejidos urbanos, crea una exigencia que las ciudades sean cada vez más construidas en función del automóvil, y la consecuencia es una circulación cada vez más difícil. Esto es algo
sobre qué tenemos que pensar. Y mi cuarto ejemplo son las infraestructuras. No podemos más aceptar que las infraestructuras sean de manera general lo esqueleto, la osatura, no sé si se dice eso en español, los huesos del crecimiento económico. No, la infraestructura tiene que se convertir en la inteligencia del crecimiento económico. Y es por esta razón que Luis Alberto Moreno, en una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, decía que llegamos al fin de la era del concreto. Tenemos que revalorizar la madera, por ejemplo, pero una madera obtenida de manera sostenible. Yo cité solamente estos 4 ejemplos: la moda, los alimentos, los automóviles y de manera general la infraestructura, para el tema. No necesitamos simplemente de crecimiento económico, lo que no quiere decir que no queremos crecimiento económico. Sí, queremos crecimiento económico, pero ¿qué crecimiento económico? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Para dónde? El crecimiento económico lo necesitamos en educación, en salud, en cuidados con las personas, en bienes públicos, pero no lo necesitamos en más ropa, en más alimentos que sean vectores de la pandemia de obesidad. Necesitamos de más frutas, más vegetales, donde América Latina tiene una ventaja extraordinaria para nuestras exportaciones. Y con esto llego a mi cuarto punto, que se refiere también a los límites. Nosotros estamos, yo creo, entrando en una era donde vamos a oír hablar de la urgencia de la sobriedad. La sobriedad significa que nosotros precisamos un poco más de Mahatma Gandhi, no en la apología de cosas que son arcaicas, etcétera, pero en la idea que la economía no necesita tal vez de cosas cada vez más sofisticadas para que pueda crecer, para hacer cosas cada vez más sofisticadas, etc. Esto se refiere también al sector donde se concentra la revolución digital, el poder de los dispositivos de la revolución digital en interferir sobre la naturaleza humana es cada vez más objeto de preocupación. No es por otra razón que Joe Biden puso en la más importante agencia de regulación de la competición en Estados Unidos 2 personas muy críticas al poder de las Big Tech: Lina Khan, una joven de 33 años, y Tim Wu, autor de un libro espectacular que se llama Los mercadores de atención. Por lo tanto, más allá de ver en qué sectores debemos concentrar nuestro esfuerzo de crecimiento, es necesario también orientar este esfuerzo para la idea de una economía de la sobriedad. Mi quinto punto, yo llego al final de mi presentación. Mi quinto punto se refiere al papel del Estado. Nosotros vivimos en los últimos, desde los años 70, desde el fines de los años 70, bajo la idea que los mercados son necesariamente más inteligentes que cualquier interferencia o cualquier intervención organizada de la sociedad por medio, sobre todo, del Estado. El Estado fue permanentemente en todo el mundo, demonizado, y nosotros llegamos a un momento en que, en virtud de la crisis climática, en virtud de la
del avance de las desigualdades y de la erosión de la biodiversidad, nosotros necesitamos de estados que tengan, como lo dice Mariana Mazzucato, misiones. No son estados burocráticos, etcétera, pero son estados que también participen del proceso de innovación. Mi sexta observación sobre los cambios se refiere a América Latina. Nosotros, latinoamericanos, no vamos a llenar la distancia que hoy nos aleja de la innovación en microelectrónica, producción de automóviles, etc. Pero América Latina tiene la más importante biodiversidad del planeta. Más que eso, América Latina acumuló conocimiento en la producción de frutas, de verduras, de muchos productos importantes para la humanidad. Y América Latina es un lugar donde la idea de soluciones basadas en la naturaleza, yo creo que Colombia tiene varios ejemplos urbanos en esta dirección, es particularmente importante. Y permítame terminar con mi séptima observación. La democracia contemporánea está bajo amenaza. Esto es muy importante. Las personas hoy viven en una situación de miedo, y es fundamental si queremos regenerar nuestras relaciones con el mundo natural y las relaciones que mantenemos entre nosotros, que tengamos ambientes políticos, culturales que nos inviten al ejercicio de la crítica, al ejercicio del pensamiento y que nos alejen de los fundamentalismos sectarios hoy tan importantes en América Latina y, como ustedes lo saben bien, particularmente en mi país. Sin democracia no seremos capaces de rumar en dirección al desarrollo sostenible. Democracia no significa solamente elecciones a cada 4 años. Democracia significa un ambiente cultural, político, institucional que invite de manera permanente a la sociedad a se manifestar y a discutir de manera racional, informada, los grandes temas de nuestro interés. Por fin, yo creo que globalmente tenemos 2 modelos que están adelante de nosotros. El primer es un poco el modelo Valle del Silicio, consiste en decir, bueno, el crecimiento será cada vez más concentrado y el arte consistirá en redistribuir los frutos del crecimiento para los que están fuera de su producción. Es el modelo, no es por otra razón que las políticas de redistribución de ingresos pasaron a constituir una especie de mantra del Valle del Silicio. Por otro lado, tenemos una fuerte corriente, quizás la economía de Francisco sea su expresión más importante, que dice, no, nosotros queremos una vida económica cuyo resultado sea la participación cada vez más importante de las personas en la interacción social. La idea según la cual la economía inevitablemente no tendrá trabajo es una idea pesimista. No, nosotros queremos trabajo porque trabajo es lo que nos constituye como especie. Trabajo es decir, nuestra capacidad de cooperar con los otros para la construcción de cosas que hagan nuestra vida mejor. Y es en esta dirección, estoy cierto, que Red América trabaja. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora Abramovay, por abrirnos de esta manera y con estas reflexiones tan pertinentes nuestro FIR 2021. Y en estos pocos minutos que quedan, quisiera plantearle una pregunta. Usted mencionó y reiteró a lo largo de su presentación, profesor, la centralidad de la naturaleza como fuente de vida,
por ende la necesidad de reducir esa huella en lo que producimos y en lo que consumimos, pero es cada vez más evidente la urgencia de avanzar en medidas para enfrentar la crisis climática. Estamos experimentando ya y viendo las consecuencias de esta crisis climática en todo su rigor. Profesor, en su visión, ¿por qué nos estará costando tanto, a pesar de esto, avanzar en las medidas frente al cambio climático, en avanzar frente al cumplimiento de los compromisos internacionales para mitigar el cambio climático, profesor? Es una pregunta, como dicen los gringos, de $1 millón. No sé si ahora es 1.000 millones de dólares. Porque si las evidencias son tan importantes, ¿por qué el mundo político, administrativo, gestionario no se mueve en esta dirección? Hay varias explicaciones. Una explicación importante es que algunas de las empresas responsables por las emisiones financiaron campañas públicas para negar los impactos de las emisiones. Las empresas del sector fósil lo hicieron, los trabajos de Naomi Oreskes lo muestran muy bien. Pero hay un factor más importante, que es el hecho que quizás esto cambie en esta década. El mensaje que la naturaleza transmite a la sociedad sobre sus límites es un mensaje que no viene de manera clara como el mensaje de la pandemia, por ejemplo. La sociedad paró por al menos en abril, mayo del año pasado, las emisiones globales cayeron. No las de Brasil, porque las de Brasil son hechas en mitad por deforestación. Brasil fue el único país del mundo que aumentó sus emisiones durante este periodo. Pero la urgencia de la gente es de hacer lo que sabe hacer, lo que tiene información sobre lo que es posible hacer. Por lo tanto, la idea después de ese periodo no era vamos a transformar nuestras vidas y nuestras maneras de agir y de consumir y de producir, sino que vamos a volver a lo que hacíamos. Y en este sentido, el trabajo de las organizaciones sociales, pero es fundamental el trabajo de los gobiernos. Lo que hace el gobierno Biden y la Unión Europea en este momento es muy importante, porque es una señalización a las personas que ellas tendrán que hacer cambios en sus vidas. Los cambios que hubo hasta ahora, muy positivos, son cambios en el sistema energético. Ahora llegó en los países desarrollados el momento en que estos cambios empezarán a atingir la vida de las personas. ¿Cómo hago el manejo de la calefacción de mi inmueble? Esto puede ser caro, puede ser, bueno, hay que llamar a alguien para... ¿Cómo hago con el coche un nuevo coche? Son transformaciones que no basta decir hay que hacerlas. Es necesario un conjunto de instituciones para que la gente esté dispuesta a hacer estos cambios. Y una última pregunta, profesor, sobre un punto con el que usted cerraba su presentación. Y usted nos decía, democracias débiles no contribuyen a este futuro desarrollo sostenible que queremos para América Latina. Necesitamos democracias sólidas. Profesor, ¿las empresas son parte de esta construcción democrática? ¿Las empresas son parte y pueden contribuir a ese fortalecimiento de las democracias de nuestros países? Yo estoy convencido que sí, es perfectamente posible a las empresas no solo que estimulen. América Latina vivió durante los últimos años el mito de que si
las reglas ambientales y trabajistas fueran flojas, esto sería mejor para la inserción global del continente en la economía. Y es el contrario, nosotros necesitamos de, como dice el presidente Biden una vez más, lo que hicieron, no sé si se acuerdan, luego en abril, marzo, abril, él declaró, lo que hicieron la riqueza de este país no fue Wall Street, fueron los sindicatos. Pero lo que quería decir es que para las empresas, y no es una frase simplemente del presidente Biden, Larry Summers, algún tiempo antes de la gestión Biden, mostró Larry Summers, que no es alguien de la izquierda norteamericana, mostró cómo sindicatos flacos significan economía flaca. Y esto es muy importante. Trabajadores, no solo los trabajadores de las empresas, pero en torno de las empresas organizadas, empresas que tengan compromiso con el debate público, con la posibilidad de discusión pública sobre la calidad de lo que ofrecen a la vida social. Esto es fundamental si el objetivo es el desarrollo sostenible. Gracias, profesor, por estas reflexiones que nos deja. Nos quedamos con esta reflexión de para qué queremos el crecimiento económico, para quién es el crecimiento económico y cómo vamos a construir ese crecimiento económico que nos lleve al desarrollo sostenible. Un lujo y un placer haberlo tenido con nosotros, profesor Abramovay.